repente me siento como más ignorante que cuando era jovencilla y empezaba a hacerlo todo. Joaquín, el bajista de Héroes del Silencio, que una vez nos dijo a Juan y a mí, sobre todo Juan y Eva, cuando sintáis que tenéis que parar, paráis, parad, porque este tren no lo para nadie, sino y se te lleva por delante. Los 40, eso sí que fueron apoteósicos. Pero claro, es que uno siempre tiene la sensación de que tiempos pasados fueron mejores. Yo era la voz y él era el compositor. Es que no, es que los dos hacemos de todo. O sea, hay muchas canciones que hablan de relaciones sentimentales muy tiernas que las ha escrito Juan y hay algunas de las canciones cañeras nuestras las he escrito yo. O sea, no me siento más veterana que mucha gente de 20 y tantos o 30 años que están haciendo cosas increíbles ahora mismo. Nunca me he visto delgada y ahora veo esas imágenes y digo, pero si estabas como un esqueje. Había una presión sobre todo en aquella época, en los 2000 era una época donde el canon estético era una delgadez extrema. La verdad es que la pandemia me dejó un poco seca creativamente hablando, a mí no me inspiró nada. Pues al principio cuando paras lo pasas mal, fíjate, ¿eh? Estás como ahí enganchado a la rueda que no cesa, es como una inercia que cuando la frenas, de repente la rueda sigue girando en el fondo, ¿no? En tu cabeza. ¿Sabes distinguir entre felicidad y placer? ¡Qué buena pregunta! Tercer acto, el videopodcast de Fernando Navarro para conversar sobre el valor de envejecer. Eva, si yo te hablo del concepto tercer acto, supongo que te vendrán imágenes o alguna situación en concreto, pero ¿qué música le pondrías al concepto tercer acto? ¿Qué música? Pues yo creo que ya ahí ya tendría que ser una música ya que vamos como hacia el final, ¿no? de la representación. O sea, algo así apoteósico. No sé, Wagner. Algo potente, ¿no? Algo potente, sí. O sea, en este tercer acto en el que estamos, este video podcast, que es un lugar, como ves, donde buscamos un ambiente reposado, relajado, es un video podcast del diario El País, bajo la marca El País Semanal, y también buscamos la conversación tranquila y hablar de cuando decías tú esa parte final. ¿Tú te consideras que estás en la parte final ahora mismo? Porque tienes 51 años. Tengo 52, 52 fíjate. ya. Sí, vale, sí. pues... No me quitéis. Vale. Pero bueno, no me considero al final, o sea, considero que sí que siento que hay un bagaje ahí detrás, ¿no? Pero igual precisamente el haber vivido muchas cosas me da esa sensación de todo lo que me queda por aprender, ¿no? De cuando estoy componiendo o cuando estoy de repente metiendo un poco, interesándome en otros campos, ¿no? Relacionados con algo artístico, pues de repente me siento como más ignorante que cuando era jovencilla y empezaba a hacerlo todo. Es curioso, ¿no? Ahora que sabes más cosas, pues sientes más lo que te falta que antes, ¿no? Que eras como más osada y más... Eso, pues la ignorancia es atrevida, claro. Bueno, puede ser también en parte porque ahora estás más pendiente de las cosas por aprender que antes, ¿o...? Pues probablemente, sí. Igual es por esta sensación de, vaya, vamos ya por el tercer acto, ya va tocando que sepas hacer muchas más cosas que antes, ¿no? Y bueno, te entra un poco así esa inquietud, ¿no? De seguir aprendiendo cosas y de seguir avanzando, ¿no? Hablabas de la música que habías elegido, que era Wagner, música apoteósica. ¿Sientes que estás también en un momento ahí apoteósico en tu vida? A nivel personal. Bueno, y sí, profesional. En general, los ¿no? dos, Sí, bueno, en realidad va todo unido, ¿no? Lo Sí. personal y lo profesional van muy unidos. Pues bueno, sí, me siento en un buen momento, la verdad. O sea, recuerdo como, por ejemplo, los 40, esos sí que fueron apoteósicos. Pero claro, es que uno siempre tiene la sensación de que tiempos pasados fueron mejores. Cuando llegue a los 60 pensaré que en los 50 estaba increíble y que era un momento espectacular. Sí, me siento guay ahora mismo, sí. Estoy algo más en paz que con 40, por ejemplo, o desde luego mucho más en paz que con 30. Y sí, me siento bastante bien, sí. Vamos ahí. ¿Pensabas mucho cuando tenías 30 en cómo sería llegar a los 50? Pues no me lo podía ni imaginar, la verdad. Yo creo que ni me lo planteaba, ¿no? Y no sé, con 40 ya sí, igual sí. Ya lo iba pensando un poco más. Pero no, con 30 yo creo que estaba viviendo el momento, y además era un momento muy intenso profesionalmente,
en el que no teníamos casi espacio ni para pensar. O sea, era una cosa detrás de otra, conciertos, grabaciones, viajes, todo maravilloso, pero muy intenso, y de alguna manera algo de factura sí que me pasó, tanto a mí como a Juan, vamos, sí, esa intensidad. ¿Y te sientes entonces ahora en este momento como una veterana o te gusta que te vean así como veterana? Pues no me gusta especialmente, la verdad, o sea, por lo que te digo, porque me parece que me faltan muchas cosas para aprender y porque veo mucha gente muy joven que en algunos aspectos tiene muchos más conocimientos que yo. O sea, que esto también, yo qué sé, la experiencia da cosas, eso sí es verdad, pero hay mucha gente que es muy joven y de repente ha hecho muchas cosas muy deprisa. O sea, no tiene nada que ver la edad muchas veces en ese sentido. No me siento más veterana que mucha gente de 20 o 30 años que están haciendo cosas increíbles ahora mismo. Y hablas precisamente de lo que has ido aprendiendo en todo este proceso. ¿Qué crees que es un aprendizaje que pienses en él de verdad y que ha sido positivo para ti en todo este tiempo, que son 25 años dedicados a la música, bueno, incluso más, ¿no? Más de 25 ya. Pues yo me acuerdo mucho de una frase que nos dijo Joaquín, el bajista de Héroes del Silencio, sí, que una vez nos dijo a Juan y a mí, sobre todo Juan y Eva, cuando sintáis que tenéis que parar, paráis, parad, porque este tren no lo para nadie, y se te lleva por delante, ¿no? Y yo ahí me quedé como pensando, ¿no? Y también imaginé que eso iba unido pues a las vivencias que habían tenido ellos, a las experiencias, ¿no? y a la manera tan intensa en la que habían vivido ellos, pues esa llegada fulminante de un éxito rotundo, ¿no? Y cuando eran jovencísimos. Pero de alguna manera yo me quedé un poco ahí pillada con esa frase, y yo creo que ahora es cuando más he entendido el significado de esa frase, ¿no? Yo creo que ahora es cuando más estoy poniendo en práctica ese hecho de cuando hay que parar, hay que parar. Y el mejor ejemplo es este disco, que hemos estado 5 años largos componiéndolo. O sea, Dolce Vita, desde el anterior Salto al Color hasta este han pasado todo ese tiempo. Es verdad que hubo una pandemia de por medio y que esa pandemia pues trastocó todos los planes, y que de alguna manera pues también nos tuvimos que reconstruir nosotros en muchas ocasiones personalmente, reconstruir nuestras familias, reconstruir lo que era nuestra vida, ¿no? Hablo por todos nosotros. Sí. Y yo creo que sí que hemos un poco aprendido a pensar cuando hay que parar, porque si no, sí que se te va a llevar por delante el tren este de hay que hacer más cosas a toda velocidad, ¿no? Yo creo que es súper importante meditar lo que haces, disfrutarlo sobre todo, y esa enseñanza sí que creo que la tenemos bien cogida. ¿Y ha habido algún momento que sintieras que el tren te estaba arrollando? Sí, en muchos momentos, sí. La verdad que sí. Hubo un momento que estábamos, pues bueno, viajando mucho a Latinoamérica y a Estados Unidos y haciendo muchas cosas allí, a la vez que las hacíamos en España y a la vez componiendo disco nuevo, a la vez intentando todavía digerir el éxito de nuestro tercer disco, que fue el que pues de alguna manera nos hizo llegar a la gente de una manera muy masiva. Y ahí hubo un momento que sí, que yo creo que nos arrolló un poco el tren. De hecho, pues Juan tuvo un problema de tipo tendinoso en la mano y tuvo que parar de tocar por prescripción médica y hacer una rehabilitación, y afortunadamente todo salió bien y volvió a tocar perfectamente sin mayores complicaciones, ¿no? Pero evidentemente eso fue un aviso de que había que parar. Sí. Es que es muy difícil en el mundo del espectáculo y de la música, que vosotros lo sabéis bien, tú y Juan, Sí. que a veces lo alimentas tú porque hay siempre, la gente quiere más, ¿no? La gente está deseando que volváis a la ciudad, que volváis a sacar más nuevas canciones. Y tú quieres más, porque en realidad lo que hacemos es muy bonito. Claro. Es muy bonito, es muy divertido. Lo que pasa es que, claro, también implica un esfuerzo físico y mental, pues que sí, es exigente. Entonces, bueno, muchas veces es que no es que te exijan los que tienes alrededor, es que eres tú mismo el que se está ahí forzando la máquina, ¿no? Y
Y en realidad cuando digo que hay que parar el tren, no es que lo tengan que parar los demás, que eres tú el que lo tiene que parar. Sí, sí. Tú, en el escenario, ¿qué es lo que te da a ti el escenario, por ejemplo? Pues mira, es que es increíble porque la primera vez que me subí a un escenario, yo soy una persona muy tímida, entonces era una persona, o sea, tímida enfermiza. O sea, es que no, en una conversación en un bar, si yo no conocía a esas personas, yo no abría la boca en toda la noche. O sea, yo me gustaba más reírme de lo que decían los demás, pero yo allí escondida, ¿no? Agazapada. Entonces fue muy extraño ya que empezara a cantar en una banda, porque no sé quién me iluminó a mí para ponerme a cantar. Si es que yo, o sea, no me atreví a abrir la boca. Supongo que fue en realidad también esa especie de ganas de llevar la contraria que he tenido toda la vida, ¿no? Porque puedes ser tímido y también puedes ser muy rebelde, y era mi caso. Entonces, bueno, pues de alguna manera supongo que me rebelé contra mí misma y empecé a cantar, y la primera vez que subí a un escenario, pues la sensación fue bestial, porque de repente no había ningún sitio donde esconderse y era como si fueras más tú que nunca, ¿no? Sí, en el fondo un poco personaje allí, porque claro, sí, si fueras así en la vida normal, pues serías insoportable, si fueras como en los escenarios, ¿no? Pero sí que era una sensación como si, sobre todo cuando la gente conecta con lo que estás cantando o tocando, una sensación como si te elevaras, o sea, como de verdad, como de elevación. Es algo misterioso y sé que suena un poco místico petardo, pero es que sientes como si los pies se te levantaran del suelo. Bueno, yo es que recuerdo un concierto, yo te he entrevistado un montón de veces y te he visto en directo un montón de veces. Recuerdo un concierto en Ibiza que estabas realmente mal, que no sé si te entró una gastroenteritis o algo, sí, sí. y que estaba Ahora a punto de suspenderse. Sí. Está confirmado la gastroenteritis de aquel día. Y recuerdo que me pidieron a mí hablar bastante para esperar a que tú te pudieras recuperar. Sí. Y al final cantaste todo el rato sentada, pero hiciste un concierto brutal. Vamos, recuerdo la fuerza, daba un poder distinto el escenario, o sea, de verte en el camerino a verte ese día. Al final nos reímos y todo. Todo, sí. Pues bueno, la cosa es que fuimos a tomar un café antes de la prueba de sonido en el teatro, que además era un teatro precioso, o sea, si es que estaba todo bien. Sí, total. Y fuimos a tomar un café y de las 3 personas que pedimos un café, Juan dijo, me olía raro y no me lo tomé. Podías haber avisado, porque efectivamente los otros 2 le dimos unos tragos a aquello y no sé con qué agua estaría hecho ese café. Claro, sí. Y nada, pues yo me puse malísima, pero a la hora ya estaba fatal. Tuvimos que ir a urgencias, me pusieron suero, me pusieron pues cosas para evitar los vómitos, claro. Y cuando llegamos al teatro, que estabas, me acuerdo que entraste al camerino pensando pues que yo estaría bien, y o sea, tu cara era como de, claro, es imposible que esta persona salga al escenario. Es que yo ahí es donde comprobé eso que dicen que el escenario da una fuerza sobrenatural. Sí, yo es que estaba así como pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Si es que no me tengo en pie, ¿no? Pero cantaste de sentada. Y luego, sí, pero es eso, que hay una energía que te da la gente. Es como una adrenalina, bueno, no lo sé, no sé en qué consiste, pero aquel día me recuperó. Vamos. Y hablabas de esa rebelión que has tenido contigo misma. Conmigo misma y con todo lo que me rodeaba. Con todo lo que te rodeaba, ¿no? Sí. ¿Y qué queda de Eva cuando se baja del escenario? Pues muy poquito, porque se queda todo ahí. Sí, me quedo hecho un andrajo, la verdad. ¿Y te da mucho por pensar en lo que ha pasado? Sí, muchísimo, sí. De hecho, yo creo que debería ir a algún sitio que me ayudaran psicológicamente a gestionar esta historia, sí. Porque me quedo en bucle, en bucle con todo lo que ha pasado en el escenario, me quedo con una adrenalina por los aires. Y bueno, la verdad es que me meto en la cama y me duermo perfectamente porque estoy reventada, claro, cansada. Pero al poco rato, me despierto y ya raca, a pensar en todo. Sobre todo, si me he equivocado en algo, o sea, con que me haya equivocado en una palabra de una letra, ya es que no hay manera. O sea, mi cerebro va por libre. Es increíble las malas pasadas que te puede jugar la mente. Y muchos años después, 25 años de carrera, y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Bueno, más que antes, de hecho. ¿Sí? Antes era como más inconsciente. No me importaba tanto haberme equivocado como ahora. Ahora me fastidia mucho más, sí. Bueno, no es que me fastidie, es que de verdad que es una cosa inconsciente, no la puedo controlar. En el escenario precisamente protagonizaste un momento que yo considero que es histórico para la música española, que también nos vimos aquel día, después del concierto y antes, en el Sonorama, por la igualdad, por también la libertad y el reconocimiento del cuerpo de la mujer.
ese día para ti me imagino que sería muy importante y esa decisión que tomaste. Sí, pasé muchos nervios porque no sabía realmente si... O sea, quería hacerlo, Uh-huh. pero sobre todo quería que, pues, que se entendiese bien, que todo saliese bien y que... Y no sabía si me iba a atrever, la verdad, porque muchas veces he tenido pesadillas con que me encontraba desnuda en el escenario. Joder. Sí, la verdad es que era como una especie de miedo y supongo que una vez más me vi en rebeldía contra ese miedo, ¿no? Sí. Uh-huh. Luego dormí como un bebé, así te lo digo, así como otras veces si me he equivocado en una palabra. Te liberaste, no pegó ¿no? ojo. A lo mejor. Te liberaste Sí, después de todo, sí, me ¿no? pareció, o sea, fue una sensación muy, muy liberadora. Y también pues venía de una serie de momentos a lo largo de mi vida, pues que he sentido de alguna manera que se le daba una importancia o que se intentaba arrebatar la dignidad de las personas, de las mujeres, a través de su desnudo, ¿no? Uh-huh. Que a mí me parece que es una cosa absolutamente digna. Y decidí, precisamente porque en los últimos meses, antes de ese concierto, ocurrieron hechos que me llevaban a pensar, ¿no? y a tener una serie de reflexiones acerca de esto, precisamente, ¿no? De cómo se carga encima del cuerpo de las mujeres y de nuestra dignidad como mujeres una serie de conceptos que para mí no son correctos. Claro. Yo es que recuerdo que yo pensaba, Eva, conociéndola de entrevistas y todo, que también está esa Eva tímida, llegando el momento y la noche y ese cierre del Sonorama que era tan importante, ¿no? Sí. Ante tanta gente, si sentías el peso de cierta responsabilidad con respecto a todo esto, por tu figura, por quién eras. Yo creo que me vine arriba, o sea, y que no pensé tanto en la responsabilidad como en el hecho de sentir que había hecho lo que era coherente. O sea, sentir que con el tiempo yo iba a poder pensar que había sido coherente con lo que pensaba. Porque lo que le pasó a Rocío Sáez, por ejemplo, cuando le pasó, bueno, yo me enteré unos días más tarde, ¿no? Cuando ya no tenía sentido andar diciendo nada. Pero no me quedé a gusto conmigo misma. O sea, porque creo que la vi un poco sola. O sea, cuando hizo esto tuvo apoyo, pero creo que quizás su gremio, que es el de la música, y el mío, Sí. deberíamos haberle mostrado más apoyo, ¿no? Haber cerrado filas. Si esto hubiera pasado con alguien del cine, yo creo que el mundo del cine hubiera cerrado filas con ella, ¿no? Y de alguna manera, pues eso también me hizo pensar que yo necesitaba, para sentirme bien conmigo misma, el hecho de hacer algo que no me situara en el mundo injusto, ¿no? Sino en el que yo me sintiera a gusto conmigo misma, ¿no? En el que creía que había hecho todo lo que podía hacer. Para sentirte a gusto contigo mismo, Eva, también a veces pienso, ¿no?, que el mundo del pop y del rock y de la música, como para todo el mundo del espectáculo, la imagen es a veces tan importante, ¿no? Parece que capitaliza todo. Totalmente. Y en el caso de la mujer más, sí. ¿Te preocupa mucho precisamente que tengáis las mujeres, y en tu caso, que adaptaros a una imagen a medida que encima hay un edadismo y todo? Yo a lo largo de nuestra carrera sí que he sentido muchísima presión con el tema del físico, sobre todo porque yo no era el prototipo de mujer de rasgos perfectos y de cuerpo perfecto. O sea, yo he visto ahora hace poco, recientemente, vídeos de los conciertos de Radio 3, ¿no? Y salimos ahí con 20 y pocos años o 30 raspados, vamos. Sí. Y claro, me veo ahí delgadísima, o sea, pero delgadísima. Y pienso, pero es que me acuerdo de que yo ahí me sentía gorda. O sea, yo ahí me veía, nunca me he visto delgada. Y ahora veo esas imágenes y digo, pero si estabas como un esqueje. Entonces, había una presión sobre todo en aquella época, en los 2000 era una época donde el canon estético era una delgadez extrema, o sea, era casi enfermiza. Y sí que creo que hay muchísima presión sobre el cuerpo de las mujeres. Creo que ahora la sigue habiendo, pero de alguna manera se ha abierto un poco más el abanico, por lo menos a que haya una serie de tendencias que nos digan, mira, igual
la diversidad está bien. O sea, todos los cuerpos no tienen que seguir un canon, todas las caras no tienen que seguir un canon. A la vez vemos que muchísima gente se modela la cara para ser un patrón igual, ¿no? Pero bueno, cada uno con su libertad de lo que quiera, sí. Efectivamente, pero sí que creo que se está abriendo un poco, las cabezas se están abriendo un poco a ese pensamiento de que los cuerpos son diversos y que afortunadamente la belleza no es solo un estereotipo cerrado donde la mujer tiene que ser exactamente así y si no, ya no eres bella, ¿no? Y también creo que es que se le da muchísima importancia a la belleza. Sí, eso es por encima de otros valores, ¿no? Y la imagen no solamente es la belleza. Yo creo que hay mucha gente, claro, con los hombres no pasa tanto, porque hay muchos hombres que se dicen, es que tiene mucho rollo, ¿vale? Pero a lo mejor a una mujer no le consentiríais una serie de cosas, ¿no? Estéticamente hablando. Entonces me parece que sí, que en general a todos se nos ejerce una presión loquísima con una serie de cosas, con unos cánones de belleza o de estética muy raros, muy cerrados, y por otro a las mujeres mucho más, claro, para variar. Ya, no, sin duda que... Como todo lo bueno para nosotras, vamos. Sí, por eso es tan importante lo que en el escenario o los referentes que sois vosotras, ¿no? Hagáis por naturalizar muchas más cosas para que la gente joven, ¿no? Tenga esos modelos, que eso es súper importante. Eva, hablabas de los comienzos, de cuando te veías en Radio 3. A vosotros os llegó el éxito relativamente pronto, no inmediatamente, pero ya decías antes en este tercer disco, Estrella de Mar, que os llegó ya el éxito. ¿Tus padres pudieron, porque tus padres fallecieron, pudieron vivir el éxito tuyo? Bueno, mi padre murió en el 98, o sea, que justo fue cuando sacamos el disco, el primer disco. Sí que vio, pues, quizás los conciertos previos a la salida del disco, alguna cosa sí que pudo estar. Claro, sí que ya se había hecho un poco más de boca a boca, y en Zaragoza pues tocamos en algún sitio más grande. Y veía pues que publicaban en algún periódico local artículos hablando de nosotros, y eso ya le hizo mucha ilusión. Sí. Y mi madre sí que lo vivió, porque mi madre falleció algunos años más tarde, y sí que pudo ver pues que las cosas habían ido bien y estaba muy tranquila. Aún así siempre me decía, pero porque claro, a ella le preocupaba tanto ir y venir. En el fondo le daba igual. Lo del éxito ya muy bien todo, pero ¿cuándo te vas a quedar en casa quieta un poquito, ¿no? Claro. Que estás muy delgada. Esa era la mítica. Claro. Sí, te vas a abrir alguna, y luego más adelante te abrirás una tiendecica o algo, me decía la pobre. Sí. Te preguntaba por ello porque te había escuchado alguna vez que tu padre también fue una inspiración para ti. Pues sí, la verdad que sí. Y sin él saberlo, y casi yo sin saberlo yo también, ¿no? Sí. Porque pues una de las cosas en las que me declaraba en rebeldía era contra él, claro. O sea, él me intentaba enseñar a pintar y yo todo era escachar el pincel contra el papel. Qué desastre, pobre hombre. Lo que tuvo que sufrir. Pero sí que fue una inspiración para mí porque, bueno, pues es una persona que tuvo que luchar muchísimo con unas circunstancias vitales muy, muy, muy difíciles. O sea, él nació en el año 28 y pues vivió la guerra siendo un niño y la posguerra siendo un adolescente, claro. Y bueno, él en Extremadura, en una de las familias más pobres de Cáceres, más humildes. Así que él, pues bueno, fue dando tumbos, entró en el ejército sin ninguna vocación militar, además, el pobre, y salió adelante. Cuando él entró en el ejército, que entró jovencísimo, él no sabía leer ni escribir, aprendió allí. Y después de eso, pues leía un montón y era un artista nato. O sea, no paraba de pintar cuadros, hacía cosas con madera que eran sorprendentes. O sea, todos los vecinos le pedían cachivaches y cuadros. La gente se peleaba por sus cuadros. Era un hombre verdaderamente extraordinario. O sea, era un artesano y un artista. ¿Y tú qué te gustaría contarle a tu padre de todo este viaje que has hecho con la música, si pudieses? Pues mira, otra cosa que era mi padre, era músico, aunque él renegara absolutamente de eso, ¿no? Porque él, precisamente su trabajo, su labor dentro del ejército era ser maestro de banda y enseñaba a tocar el tambor y la corneta a los soldaditos. Y bueno, todas las nocheviejas salía por el patio de luces a tocar la corneta, que se asomaban todos los vecinos pensando que yo qué sé lo que pasaba. Era un cachondo. Pero tenía una relación de amor-odio con la música, porque de alguna manera
a ver, como él entró siendo analfabeto en el ejército, o sea, él empezó desde abajísimo y sí que había gente que eran músicos de carrera en lo que era la banda profesional pues del ejército de tierra de allí de Zaragoza, ¿no? Entonces yo creo que él tuvo alguna mala experiencia de que se rieron de él o le minusvaloraron por ser pues, subteniente, por no ser oficial, porque él pues tuvo que aprender solfeo por el camino. O sea, él no tenía una carrera de nada, pero oye, ahí estaba. O sea, es que tenía muchísimo talento, sabía hacer cualquier cosa enseguida, aprendía muy rápido. Entonces eso eran todo valores que igual no le potenciaron los que tenía alrededor, sino que les debía dar un poquito de envidia, me temo. Sí. Entonces, claro, le debieron de minusvalorar en algún momento y él tenía una relación de medio odio con la música. De hecho, cuando vio que yo empezaba a hacer música, me lo intentaba quitar de la cabeza, porque yo creo que él pensaba que yo iba a sufrir con esto. Como había sufrido él, en el fondo, claro. Y te gustaría contarle que... Sí, que no he sufrido. Que no, que ha merecido la pena, ¿no? Que lo he disfrutado mucho. Bueno, que también me he encontrado con alguna cosita como las que vivió él, pero que no han podido conmigo. No han podido contigo. No. Eso me parece increíble poder decirlo. Eso me encantaría poder decírselo. Sí. ¿Y a tu madre qué le dirías? Buah, a mi madre. Pues que la tiendecita no le he abierto. Que no ha habido posibilidad. No, le encantaría verme ahora feliz y sí, con un proyecto de vida bonito y tranquilo, sí. Le gustaría porque yo en realidad ahora estoy mucho más tranquila que en la época en la que ella se nos fue, desgraciadamente. Sí, hablabas precisamente al principio un poco de lo de parar, ¿no? Y que parar, estábamos hablando de cuando no habías parado y el tren te había arrollado, sí. Pero cuando has aprendido a parar, ¿qué es lo mejor de parar para ti? Pues al principio cuando paras lo pasas mal, fíjate, ¿eh? Estás como ahí enganchado a la rueda que no cesa, es como una inercia que cuando la frenas, de repente la rueda sigue girando en el fondo, ¿no? En tu cabeza, y te sientes como mal, como culpable por estar quieto. Y tienes que hacer que esa rueda vaya parando poco a poco, y de repente es que salen muchas más ideas, fíjate. En el fondo estoy hablando de parar, pero en el fondo lo que sucede es que se activa otra cosa. Claro. Pero yo me acuerdo cuando dejé la ciudad y me fui a vivir a un pueblín muy pequeño y de repente pues ese silencio que había por las noches, bueno, solo roto por los ladridos de algún perro del vecino. Pero eso le da toque. Sí, es una cosa natural. Algún lobo que se oía en la lejanía. Imagínate, mejor que los bocinazos de coche. Muchísimo mejor. O que los borrachos a las 3 de la mañana. Sí, con las terrazas abiertas de los bares. Que ya estuvieron por el centro, además. En Madrid. Yo vivía en el centro de Madrid, sí. Bueno, sigo viviendo en el fondo, es que estoy yendo y viniendo todo el rato. Pero bueno, sí, ese silencio, de repente esa paz, ese caminar por los bosques o bajar al río y sentirse ahí como parte de algo inmenso. Sentirse poquita cosa en ese algo inmenso, pues de repente me abrió la cabeza, o sea, fue una inspiración tremenda, o sea, me activó muchísimo. ¿Te hizo más creativa entonces? Mucho más, sí. O sea, a ver, siempre se me habían ocurrido cosas, pero la verdad es que la pandemia me dejó un poco seca creativamente hablando. A mí no me inspiró nada. O sea, me pareció una mierda que no me pareció nada inspirador. Y claro, de repente me quedé como... Bueno, yo necesito parar todo esto, ¿no? Claro. Y me fui allí y se abrió algo que estaba escondido. En realidad yo creo que toda esa inspiración vino por el trauma que habíamos pasado. Claro. O sea, que de repente agarré la vida con unas ganas que fue por verse un poco todos al borde del precipicio, ¿no? Y en todo este tiempo también, ahora ya que vives en el pueblecito, también te habrás encontrado a ti también otras cosas que no tengan que ver solamente con tu trabajo, ¿no? Con el oficio de estar en un escenario y componer, sino de vivir la vida más tranquilamente. Sí, bueno, luego la verdad es que cuando estás allí siempre hay cosas que hacer en una casa de estas, ¿eh? Sí, siempre. Claro, sí, o sea, siempre hay que subir leña o muchas cosas. Tal cual, ¿no? Leña hay que subir. Sí. Sí, además, joder, tengo unas escaleras, o sea, tengo que subir leña por las escaleras. Sí. Pero, bueno, yo qué sé, chorradas, a ver, que no me quejo. Pero sí es una vida que me gusta especialmente, no solamente para lo profesional, sino también para
en lo personal, sí. No, yo allí nunca me aburro, siempre estoy, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo de lo que disfrutar. Y me pregunto si te gusta o te ha gustado querer recuperar cierto anonimato o no. Pues mira, es que en el fondo allí no soy tan anónima, porque allí todo el mundo está muy conectado. Sí. O sea, lo que pasa es que no soy la de Amaral, sino la cantante de Amaral, sino eres Eva. Claro, con los de mi aldea, sí. Qué bueno, o sea, que en el fondo no es que no seas anónima, sino simplemente... No, porque se hace como una cosa muy familiar, muy de piña. Sí. Es muy bonito. O sea, venga, veniros a tomar café aquí o tal, o mañana el aperitivo en mi casa, tal. Es que no paras, o sea, tengo más vida social allí que aquí. Casi. Claro, pasa que son vidas sociales distintas, ¿no? Sí. Porque allí hay como mucha identidad de quién eres, ¿no? Sí. Y que te conocen por quién eres, y lo otro en el espectáculo... Claro, es otra cosa, sí, me conocen por mi profesión más, y aquí me conocen de una forma más personal, o sea, más Eva y ya está. Sí. Y bueno, pues con mis cosas de hay que decirles que nos arreglen las carreteras y hay que juntarse todos para tal, cosas así, ¿no? Es bonito, la verdad es que es muy bonito el sentirse parte de esa especie de familia, ¿no? De unión y la relación que tienen las personas entre ellos, ¿no? Porque claro, es que cuando eres tan pocos, más te vale que estés un poco todos a una, ¿no? En ciertas cosas. ¿Y la Eva tímida también es tímida ahí o no tanto? Sí soy tímida, pero bueno, también hay mucha gente tímida que por allí. Sí. Y además es curioso porque allí las conversaciones son muy sosegadas. O sea, yo al principio llegaba y decía, ¿cómo se ha alargado esto, no? Porque te encuentras a alguien allí saliendo de casa y es que puedes estar hora y media de palique en la puerta de casa porque la gente, claro, es muy comunicativa, tiene muchas ganas de hablar. Sí. ¿Y cómo has llevado todo este tiempo la timidez con los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido la clave al final? Pues ha sido una movida. Una movida, ¿no? Porque claro, digo, das tantas entrevistas. Me ponía muy nerviosa. Juan, sí, cada vez hacéis buenas promos para que vais hasta el último blog, si es necesario. Cosa que se agradece mucho para los periodistas. Qué guay, me alegro. La verdad es que hemos sentido mucho cariño de todos los periodistas que hemos estado viendo estos días, de todos vosotros, con respecto al disco y con nosotros. O sea, sí que hay... Es muy guay, muchas gracias. Y te ponías muy nerviosa y me pongo muy nerviosa en las entrevistas, sí. Últimamente ya no tanto, no sé qué ha pasado, porque esto es una sensación nueva para mí, el hecho de no sentir el corazón que se me va a salir por la boca. O sea, ahora mismo estoy contigo y estoy tranquila. O sea, me puedo poner un poquillo nerviosa y tal, pero no como antes. Antes eran unos nervios casi bloqueantes, te podría decir, en algún momento. Sí, ahí me imagino que tenías que tirar un poco también de Juan, ¿no? En ese sentido. Claro. Estaba guay porque nos ayudábamos el uno al otro y bueno, y Juan es súper hablador. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, ¡ay, Juan, que es muy callado! ¿Pero qué dices? O sea, pero se habla por los codos. O sea, y además, o sea, desarrolla las cosas de una manera súper expansiva, vamos. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho cómo os conocéis y os compenetráis y os respetáis en todos los sentidos, pero también es como sabéis cómo mediros, ¿no? Los dos. Sí, nos hemos convertido en una pareja cómica ya al final, sí. A veces. ¿Qué es la mayor enseñanza que has tenido con tener un dúo como Juan, ¿no? Porque al final sois dos y no es tan fácil de ver. Se ven grupos o se ven solistas, siempre hay un líder, pero en vosotros hay un equilibrio que se transmite constantemente. ¿Cuál es ese aprendizaje? Yo creo que ahora sí que hay más gente que lo entiende así, o grupos en los que todos sus miembros tienen más o menos el mismo peso, pero cuando nosotros comenzamos sí que era una cosa extraña. No digo que no los hubiera, que seguro que había gente que tenía este funcionamiento, pero seguro que también se enfrentaron a la extrañeza que producía, porque era como, bueno, pues en esta concepción, la verdad, muy machista que teníamos todos, que seguimos teniendo, pero que sobre todo entonces era todavía más, pues se tendía a pensar pues, que uno tenía unas labores, o sea, Juan tenía como la parte más cerebral y yo era la parte más poética, o pues que las canciones más románticas venían de mi parte y las más, pues de alguna manera cañeras o rockeras venían de Juan. O sea, todo se dividía así en esos grupos, ¿no? Yo era la voz y él era el compositor y es que no, es que los dos hacemos de todo. O sea, hay muchas canciones que hablan de relaciones sentimentales muy tiernas que las ha escrito Juan
Y hay algunas de las canciones cañeras nuestras las he escrito yo. Sí. O sea, lo que pasa es que como firmamos todo juntos, sí, porque en el fondo siempre alguno de los dos aporta algo a la idea del otro y hace que crezca, ¿no? Entonces nos parece, bueno, y que luego hay muchas que las hacemos totalmente entre los dos, o sea, hay algunas que son 50-50 total. Entonces, pues todo lo firmamos juntos, pero los dos componemos, los dos hacemos letras, los dos filosofamos acerca de cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces sí que nos enfrentamos un poco a esa extrañeza ante ese comportamiento y nos enfrentamos pues a que algunas personas pues me trataban a mí como si fuera solamente una cantante, que no pasaría nada, o sea que sí, solamente, vaya, solo, ya. ¿Para qué quieres más? ¿No? Sí, pero que no era así. Entonces, bueno, poco a poco fuimos ahí rompiendo esa concepción de cómo eran las cosas. Y también la sociedad fue rompiendo esa concepción, ¿eh? O sea, yo sí que he notado mucho avance en las cabezas de la gente. A ver, siempre te puedes encontrar con algún cavernario que no lo sacarás de ahí nunca, ¿no? Pero en general sí que noto que hay un avance y sobre todo en que nos analizamos ya, ¿no? Sí. O sea, que analizamos que las cosas, vaya, esto, ¿por qué lo he pensado así siempre? Pues porque verdaderamente hemos tenido una educación un poco machista. Claro. Y ahora nos damos cuenta de que eso es una educación y que nos podemos reeducar o perder esa educación para ganar otra, ¿no? Otros valores. ¿Y qué consejo le darías a alguien para, como en tu caso con Juan, cómo se ve una negociación a dos personas en un proyecto? Porque ahí sí que es, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues negociación a veces es como... El equilibrio, ¿cómo el equilibrio que conseguís, cómo lo hacéis vosotros? No, es que no hay equilibrio, somos un par de desequilibrados. O sea, pues no lo mostráis, ¿eh? Es a veces la batalla por la Tierra Media. Vale, sí, muy bien. A veces, bueno, sí que, además últimamente lo estamos contando mucho, ¿no? Que a veces sí que discutimos haciendo una canción, una tensión creativa y claro, que el uno lo ve verde y el otro lo ve rojo. Entonces, a ver cómo convences a este de que es verde, ¿no? O al revés. Y es curioso porque a veces lo vivimos con intensidad y a veces se pasa mal, otras veces te terminas riendo y otras veces no discutes, otras veces simplemente dices, a ver, ¿por qué piensas esto? A ver, vamos a analizar por qué tú piensas esto, porque a ver cómo te puedo convencer, ¿no? Porque a veces es que el otro no está entendiendo bien lo que le quieres transmitir. Sí. O yo no estoy entendiendo lo que Juan me quiere transmitir, ¿eh? Y bueno, eso es como intentar, claro, cuando es que somos dos, ¿sabes? Nos vendría muy bien un tercero para desempatar, pero eso es como bueno, llegar a algo que es más grande en realidad de lo que tú tenías en la cabeza, ¿no? Pero claro, a veces la preocupación es que sobre todo quiero que lo que yo tenía en la cabeza se llegue a plasmar, para que luego igual lo cambiemos. Ya. Pero es que si no, no me quedo tranquila. O sea, necesito que se plasme lo que yo tenía en la cabeza tal cual, en todo su esplendor. Sí, exacto. Para luego, vale, si esto no te convence, ya vamos a otro sitio. ¿Y qué consejo le darías a alguien después de todo este viaje que has hecho con la música, 52 años, que no 51, para que quede constancia? Consejos no, ninguno. Es que no, que la experiencia vital de cada uno es propia. No, es que no le va a servir, porque se va a encontrar con otras cosas en el camino que yo no me habré encontrado. Y un buen consejo es que no se ciña a las plantillas que hay ya hechas con las demás personas, que hay que salirse de la plantilla muchas veces. Nosotros nos salimos para muchas cosas y no nos ha ido tan mal. ¿Estás orgullosa? Sí, sobre todo de esas veces que nos hemos salido de la plantilla, porque es que es muy fácil que te digan, es que esto se ha hecho siempre así. Y dices, pues ahora, a partir de ahora no se va a hacer así, ¿sabes? Porque es eso, es que ese inmovilismo, sobre todo en el mundo de la industria de la música, ¿no? Que se tiende a reproducir patrones una y otra vez. Si esto ha funcionado con estos, pues lo vamos a repetir hasta estirar este chicle hasta que se rompa, ¿no? Y yo creo que ahora se piensa de otra manera, se piensa en hacer las cosas distintas, porque también las cosas distintas sorprenden. Y entonces ya solamente desde un punto de vista puramente comercial, pues mira, me alegro mucho de que sea lo novedoso lo que sorprenda, porque es que antes era una y otra vez querían lo mismo y nosotros no salíamos de esa plantilla siempre. Bueno, afortunadamente no
no nos pudieron llevar a ese redil, ¿no? Y enseguida desistieron y dijeron, bueno, las cosas que se les ocurren a estos por sí mismos parece que están bien. Ha funcionado. Ha funcionado, va funcionando. Va funcionando. Pues para acabar, te voy a pedir también que nos hagamos un poco de la plantilla de la entrevista, de la charla. Sí. Y tenemos una sorpresa, que es que aquí, en este tercer acto, en este lugar así relajado, el entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta al que viene, que en este caso es a ti. ¿Sí? Tienes ahí en la servilleta la pregunta, a ver si lo puedes coger con calma, esa servilleta. Claro, es que estará muy pegada ahí, sí. Y no sé si lo podrás leer por ti misma. Eso te iba a decir. Porque la letra no es fácil. Bueno, sin gafas, claro, también no había caído. Pero si no te la intento leer yo. ¿Sabes distinguir entre felicidad y placer? Qué buena pregunta. Luego te digo quién te la hizo. Vale. O si prefieres te lo digo ya. Sí, dímelo. Miguel Reyán, el actor. ¡Ostras! Qué fuerte. Sí. Qué guay, qué buena pregunta. Pues sí. Ya me estoy poniendo nerviosa, ¿qué voy a preguntar yo? Ya estás pensando en lo que viene todavía. ¿Sabes? Así soy yo siempre. Ya veo. Pues si sé distinguir, pues la verdad es que no estoy segura de si sé distinguirlo. Porque me gustan mucho los pequeños placeres, ¿sabes? O sea, no, ahora mismo me dices placer y no pienso en una cosa orgiástica, sino que se me ocurre pues esa onza de chocolate o el hecho de estar ahí flotando en el río un día de sol maravilloso. O sea, esos pequeños placeres me encantan, ¿no? O, yo qué sé, me encanta de repente ir al huerto. Sí. Y deshojar los tomates, que hay que quitarles las hojas que se quedan amarillas así abajo, los chupones que le dicen y tal. Y el olor que se me queda en las manos, o sea, creo que siempre pienso, este es el mayor placer que hay en la vida, el olor de la planta del tomate. Bueno, pues sí, esos placeres me llevan la felicidad, pero no sé distinguir muy bien si eso es solamente placer o felicidad. Bueno, es que yo creo que la felicidad se compone de un conjunto de pequeños placeres. Qué bonito. O sea, esa es también una buena conclusión porque es una pregunta muy filosófica también. La verdad que sí. O sea, yo creo que es difícil de responder. Sí. Pues tienes que dejar tú una pregunta, te dejo el bolígrafo y eso no hace falta que sea ni tan filosófica, puede ser como quieras, en una servilleta y una vez que la hagas, pues ya... Sí, es sin que romper las servilletas. El servilletero está muy, muy fuerte. Pues ya cojo otra, terminamos. Espera, que es que esta la he roto. A ver, esta mejor. Esta parece que va mejor. Ahí. Vale. Es. Vamos a dar una servilleta rota. Y con esa servilleta que dejaremos para nuestra próxima invitada, pues lo tenemos. Vale, no la digo, ¿no? Sí. Puedes decirla porque como esto para este capítulo no hay problema. Sí, siempre dejamos, pues, si la dices podemos dejar siempre ya la pregunta en el aire para que la gente lo piense para el siguiente capítulo. Dios mío, no se me ocurre nada. Pinta, ¿no? El boli, eso es lo importante. Sí. Es que sin gafas no veo ni torta, vale, pero bueno. yo creo que lo he escrito bien. ¿Sí? ¿Qué crees que te depara el futuro? Muy bien. Bueno, pues con esta pregunta vamos a terminar. Me encantan tus anillos, Eva. Muchas gracias. El de la izquierda en concreto me encanta. Claro, es que ese es mi aguilucho de cabecera. Hostia, es que es buenísimo, sí. ¿Tiene nombre o no? No le he puesto nombre. Pues buena idea. Hay que poner nombre al aguilucho. ¿Quieres participar en la porra del nombre que le ponemos Podemos dejarlo ahí a la criatura? Y nos quedamos con esta pregunta. Pues muchísimas gracias por venir a Tercer Acto. Gracias a ti, Fernando. Muy agradable. Gracias.